día de hoy desde diferentes países. Bienvenidos al tema para la sostenibilidad empresarial, un espacio de formación sin costo que lideramos desde el área de sostenibilidad empresarial del Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar, que busca fortalecer los perfiles profesionales y desarrollar nuevas habilidades y competencias en los equipos de trabajo. La conferencia que nos convoca se ha denominado Aprender a negociar en un mundo de abundancia, utilizando un modelo para negociar, y va a estar liderado por el doctor Jessit Barrera. La conferencia que nos convoca se ha denominado Aprender a negociar en un mundo de abundancia, utilizando un modelo para negociar, y va a estar liderada por el doctor Jessit Barrera. Este evento está organizado por el Centro de Conciliación y Arbitraje y el Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar. Gracias a todos los presentes por aceptar esta invitación. Mi nombre es Diana Rojas, coordinadora de Sostenibilidad Empresarial del Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar. Para dar inicio a esta jornada, les voy a brindar unas recomendaciones que nos permiten hacer un desarrollo de la jornada mucho más práctico. Primero, les recomendamos mantener los micrófonos y cámaras apagadas. Tengan en cuenta que este espacio tiene una programación de 40 minutos de conferencia con el experto y 10 minutos para la sesión de preguntas. Esta sesión de preguntas se va a realizar al finalizar la charla. Les agradecemos utilizar la herramienta del chat para redactar las preguntas. También pueden redactar esas preguntas durante el transcurso de la conferencia. En el chat de Zoom podrán manifestar cualquier duda o cualquier inquietud al respecto. Esta sesión está siendo grabada y posteriormente la estaremos publicando en el canal de YouTube de Sostenibilidad Empresarial Unisimón. Ahí pueden consultar nuevamente la conferencia o compartirla con sus conocidos. Pueden consultar la política de tratamiento de datos personales publicada en la página web de la Universidad Simón Bolívar en cumplimiento a la Ley 1581 del 2002, teniendo en cuenta que esta sesión se está grabando. Damos inicio a esta conferencia con la intervención de la doctora Liliana Travesedo, directora del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenida, doctora Liliana. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a todas las personas que se encuentran acá reunidas, y en especial a Jessit Barrera Santos. Jessit, hasta que se nos hizo. Fue una expectativa que teníamos hace rato de poder organizar un espacio para hablar de lo que más nos gusta, la negociación. Y le doy solamente pues un abrazo caluroso desde Colombia, desde Barranquilla, desde nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje Ana Bolívar de Consuegra, y en especial desde esta Universidad Simón Bolívar. A todas las personas que atendieron este llamado, en especial a nuestros conciliadores, a los profesores, a todas las personas que hacen parte de la red iberoamericana de centros de conciliación y de mediación, a FEDECentro, todos los miembros activos que se encuentran presentes, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a aprender a negociar en un mundo de abundancia y sobre todo a encontrar ese potencial humano y gerencial para negociar, y que a los conciliadores, Diana, nos facilita el tema de la transformación de conflictos. Por eso estamos aquí, por eso el Centro de Conciliación y Arbitraje le ha apostado a esta charla tan especial, y sobre todo, Jessit, gracias, mil veces gracias, porque atendiste este llamado, porque yo sé que te interesa mucho este tema y que lo quieres compartir y que vienen muchas actividades más. Diana, gracias y bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias a usted, doctora Liliana. Bueno, para seguir voy a presentarles el resumen del perfil profesional de nuestro invitado, el doctor Jessit Barrera. Es colombiano, doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia Salamanca, de España. Graduado como administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, posee un posgrado en conciliación y resolución de conflictos. Además, cuenta con estudios de negociación en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Durante su actividad profesional ha sido catedrático en universidades de Colombia, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, y es profesor invitado de la Universidad Complutense de Madrid, España. Trabajó durante 17 años
para organismos internacionales como Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, OIT, FIDA, entre otros. Actualmente se desempeña como catedrático, asesor de empresas, dentro de las cuales se encuentran Coca-Cola, Merck, Kimberly-Clark, entre otros. Es coach empresarial a nivel internacional y columnista de Prensa Libre. También escritor de varios libros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctor Yesid. Le doy la palabra. Hola, mi querida doctora Diana, muy buenos días. A la doctora Liliana, desde aquí también, por favor, un abrazo que quiero extenderlo a todos los colegas que nos acompañan esta mañana. Y pues gracias, la verdad es que el agradecido soy yo porque me brinden esta oportunidad de estar, como lo decía la doctora Liliana, haciendo lo que más nos gusta, compartir estas ideas que tienen como dos raíces: el ejercicio profesional, pero el más importante y en el que yo quisiera concentrar la conversación de hoy es en la práctica, en lo que estamos haciendo con nuestras vidas, en ese deseo profundo de dejar de ser tan teóricos y caminar con lo que creemos que hay que hacer. Entonces me parece que por ahí es donde tenemos que meternos en el día de hoy. Si ustedes me permiten, entonces voy a compartir una presentación. Si me facilitan poder hacerlo, entonces vamos a colgarla en este instante, a ver si estoy ya con ustedes. Creo que sí, por ahí estamos. Bueno, siempre los agradecimientos, por favor, a la universidad que me facilita poder estar con todos ustedes. Sé que tenemos colegas de toda América Latina, de Hispanoamérica, tenemos algunas personas, entonces para ellos un placer compartir este esquema. Bueno, inicialmente lo que quisiera decirles, y ahí está sustentado un poco el proceso, es yo vengo hace algunos años, yo creo que ya un poquitos, largos años, trabajando este tema de negociación y como les digo, tal vez uno estudia lo que necesita, ¿verdad? Yo estoy convencido de eso. Acabo de recibir bueno, siempre trato todos los años de estar haciendo algo por mí, porque no es solo el hecho de compartir lo que has venido estudiando o practicando, sino también recibiendo. Y este es un mundo de negociación, dar, pero también aprender a recibir. Y ese creo que es uno de los vértices en los que yo quisiera amparar un poco hoy el tema, que aprendamos a dar y a recibir. Entonces, en ese ejercicio nació el modelo de negociación que se aleja de alguna manera, toma raíces de lo que se ha hecho en los Estados Unidos, en Europa, lo que ha hecho África, que ha hecho cosas interesantes, pero especialmente el lugar donde yo habito ahora está caminado, está construido, está diseñado por poblaciones indígenas bastante numerosas. Se dice que aquí al menos el 51% de la población es indígena y mi tesis doctoral la hice viviendo con los indígenas y conociendo ese mundo que nosotros entre comillas quiero ponerlo, los occidentales tal vez nos cuesta un poco entender. Y creo que ese ejercicio práctico es el que me facilitó de alguna manera entender otras formas que quiero compartir con ustedes el día de hoy. ¿Ok? Entonces, entrémosle a este ejercicio y el primer acuerdo que quisiera compartirles a ustedes es ¿por qué abundancia? ¿Qué tiene que ver la abundancia con la negociación? ¿De qué se trata esto? Entonces, permítanme generar 3, 4 ideas fundamentales y luego ya entrar cómo en la práctica de la negociación debe estar la abundancia como un elemento en el que a muchos humanos nos cuesta vivir, pero para vivir en eso tenemos que entenderlo o comprenderlo, como ustedes quieran interpretar esa fase. Y me gustaría que para poder comprender esa fase de la abundancia, tenemos que hacer un repaso de nuestras creencias para decir, oiga, entonces se puede negociar de otra forma. Y sí, yo voy a debatir el propio esquema del modelo, pero Yesid, ¿cómo así? ¿Usted presenta un modelo y lo va a debatir? Sí, ya van a ver por qué. Porque el modelo es simplemente una guía. El modelo es un camino, es una forma.
pero yo esperaría que ese modelo se modifique y se modifique muchísimo. ¿Ok? Entonces, comencemos con el primer, digamos, acuerdo que sería el proceso que cada uno de ustedes se anime a aprender, ¿no? Aprender significa ese proceso donde la mente se puede quedar quieta por un momento para no estar debatiendo lo que nos están diciendo. No, pero ¿por qué? Eso no puede ser. Yo lo aprendí de esta forma. Entonces, es empezar a tomar nuestra creencia, el conocimiento que tenemos para poderlo modificar. Esa es como una primera mirada, ¿ok? El aprendizaje. Si eso funciona, entonces diríamos, ¿y qué significa entonces negociar? Y negociar de alguna manera para mí tiene que ver con esas relaciones que establecemos. Negociación tiene una variable clave que es la relación. ¿Cómo nos llevamos los que estamos sentados en esa mesa de negociación? ¿Cierto? Pero, y ya lo van a ver cuando desagregue ese camino, no arranquemos con el otro. No arranquemos con el vecino con el que tengo el conflicto. No arranquemos con el hijo, con la pareja. Arranca contigo. Y el modelo van a ver que arranca con nosotros. Justo estaba terminando ahorita de hacer una conferencia, dictar una conferencia para un cliente y estaba hablando, ellos están haciendo su kickoff del 2023 y hoy era como el lanzamiento de todas sus metas y una de las cosas que les dije es, la física cuántica nos ha dejado algo muy claro en este tiempo que yo quisiera usarlo en el tema de la negociación. El observador afecta lo observado. Y en una negociación eso es clave. Por eso arranco con el negociador. Tal vez la negociación más difícil no es la que yo hago con, como vamos a denominarle, con el opuesto complemento, sino conmigo. Esa es la negociación clave. Cuando tú entiendes este concepto, que el problema en la mesa de negociación no son los otros, sino somos cómo yo puedo empezar a observar eso que voy a ver en la mesa y lo transformo aquí, no en el cerebro, en la mente. Vamos a hablar de esa diferencia que hay entre uno y otro. Yo vengo ya algunos años metiéndome con el cerebro o el cerebro conmigo, no sé, y he aprendido que la mente es la que nos permite hacer ese ejercicio. Entonces ese sería el segundo concepto nosotros. Para entrar en la abundancia. Concepto de abundancia es una creencia nada más, igual que el de pobreza. El concepto de pobreza es muchos de nosotros que estamos esta mañana aquí, nacimos en pobreza, pero nunca creímos en la pobreza. Y esto es interesante. Me encantaría que en la fase de preguntas pudiéramos debatir sobre todo algo que es importante, el poder de preguntar y el poder de amarnos y acercarnos en la diferencia, no en el acuerdo. Eso es un paradigma que hay que cambiar. El mundo de la respuesta cambió y el mundo de hoy es el mundo de la pregunta. Y en negociación es clave aprender a preguntar y no casarnos con una respuesta. Por eso digo, hay que debatir el modelo. No es que el modelo es así, dice que el primero, el segundo, el tercero. Es una guía. Pero lo que pasa en esta mesa de negociación de hoy, 31 de enero del 2023, puede ser muy diferente a lo que mañana vas a hacer en una mesa de negociación 1 de febrero a las 3 de la tarde con gente diferente. Entonces, la abundancia tiene que ver con dos conceptos que vamos a manejar. La cantidad de cosas que quieres en tu negociación y la calidad que significa para ti. Porque $1.000.000 o 300.000 o 2 máquinas de escribir o 3 computadoras para una persona en cantidad puede representar lo mismo. Pero en la calidad, en lo que significa para mí, puede ser muy diferente. No necesito 3 computadoras o no necesito ninguna. No necesito 1.000.000, necesito 10 millones. Vamos a hablar de eso. Ese es el mundo de la negociación y de la abundancia y por eso le llamamos a eso cantidad más calidad del dar, calidad de dar. Ese es otro paradigma que tenemos que transformar en negociación, que es clave. Nosotros hemos aprendido a recibir. Algunos nos cuesta, pero digamos, nos gasta que nos den. Deme. Y yo aquí lo que voy a decir, eso es equivocado en negociación. Yo en negociación tengo que aprender a dar como el primer paso para pensar en abundancia. ¿Ok? Primero tengo que aprender a dar
y luego aprender a recibir. Entonces, vamos a hablar desde ese concepto y ya lo voy a ampliar. Ya, permítame la siguiente diapositiva y ya lo voy a ampliar. Y lo último es el modelo que, como les dije, es una guía para modificar. Me encantaría que ustedes dijeran, ese modelo no sirve, hay que cambiarlo, quítele, póngale. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, comencemos con la abundancia y ustedes tienen ahí algo que lo aprendí en economía. Un profesor que tuve, maravilloso teacher, me decía que ese cuadro que ustedes tienen ahí, por el que pasamos la mayoría de nosotros, es la economía perfecta. Es la economía perfecta. Quiero más, el sistema da más. Ya no quiero, el sistema ya no da más. Es perfecto, es la economía perfecta, oferta y demanda en su punto clave. Y ahí nace la abundancia, al menos en la perspectiva de lo que nosotros queremos hacer, ¿ok? O lo que queremos proponer. El poder de la prosperidad. ¿Entendida la prosperidad cómo? No sé si alguno de ustedes podría decir, bueno, ¿cómo entendemos nosotros ese mundo de la prosperidad? La prosperidad desde tu mundo, no desde el mío, desde el tuyo. ¿Cuál es? Para algunos son sus hijos, su familia, para otros no, para otros es la salud, para otros es el dinero, para otros es un espacio en una casa grande, para otros es viajar, infinidad. Aquí comienza el mundo de la abundancia, compañeros. Ojo con esto que les quiero compartir. Negociación es aprender, y lo vamos a ver ya ahora desagregado, aprender a entender que este es un juego de variables. Variables en plural, en plural. Aquí tenemos que deshacernos de la creencia que me dé más de eso. ¿De qué? Analiza, por eso arrancamos con nosotros. Prosperidad y bienestar en la abundancia, pero tú tienes que ver qué es lo que te hace próspero y te da abundancia a ti como persona. Si nosotros nos sentamos con un hindú o con un chino o nos sentamos con un norteamericano, probablemente lo que vamos a ver son variables diferentes, formas de medir diferente. Y ahí está el éxito de la abundancia. No es algo específico, es algo en lo que yo tengo que ir a la especificidad del negociador. ¿Ok? Hoy hablamos de economía de la conducta y ahí rompemos un paradigma. Es que los seres humanos somos racionales. No, no es así y ojalá podamos conversar sobre eso. Nosotros tenemos un sistema aquí arriba, un cerebro límbico que ya los científicos de los últimos 15 años nos están diciendo, no somos en la toma de decisiones, los seres humanos no somos racionales como creíamos amparados en neocórtex. No, seguimos teniendo una fuerza emocional. Y cuando tú entiendes eso como negociar, por eso para nosotros la emoción es clave en el proceso de la negociación. ¿Ok? Entonces, si ese concepto está así, el segundo, ¿cuál es? Necesito crear abundancia. Y los seres humanos somos creadores. En una mesa de negociación, tú creas o destruyes. En una relación, tú creas o destruyes. Esa es la abundancia. ¿Creas pobreza o creas? ¿Cómo nos formaron a muchos de nosotros? ¿Qué mensaje nos daba papá, mamá, el tío, el teacher? ¿De abundancia o de pobreza? Revísenlo, revísenlo. Y ahí está montada tu historia. ¿Por qué tenemos mente revolucionaria o guerrera? Quienes trabajamos en negociación, en conciliación. Yo fui un guerrero. En mi casa me montó mi padre como un guerrero. Y te tienes que defender a los golpes. Y el primer regalo que recibí fue unos guantes de box. O sea, yo fui formado en esa creencia. Por eso digo, estudiamos lo que necesitamos. Necesitaba quitarme los guantes de box para poder entender y empezar a observar al otro diferente, porque lo observé durante mucho tiempo de mi vida como mi opuesto, como mi contrincante, como mi enemigo, como al que si no le doy ya, él me va a dar a mí. Aprender a observar y transformar lo observado.
Entonces, en ese poder de crear, ojo con estos 4 elementos que me encantaría que por ahí tomen nota. Tu pensamiento, ¿cómo es que? Porque el pensamiento es hijo de nuestra creencia. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo está el día? Está oscuro, pero yo lo veo alegre. Sí, pero está oscuro. Y yo digo, sí, para ti está oscuro, pero yo lo veo alegre. La oscuridad no significa tristeza. ¿Me entienden? Pensamiento. Y es interesante ver cómo es que juega eso en el cerebro. Pensamiento, hipófisis, neuropéptidos, el poder en la célula, en la célula. Entonces, pensar positivamente no es simplemente una frase de la ontología del lenguaje. El pensamiento tiene un juego en la célula. En algún momento desarrollaremos esto más a fondo. Entonces, pensamiento me genera una emoción, eso lo sabemos todos. Vivimos de emociones. Mi pensamiento me genera una emoción y en esa emoción yo diseño una estrategia de qué tengo que hacer. Si a mí me dicen quieto, el teléfono, me quieren atracar, hay una emoción y hay una reacción inmediata. Hay un químico a mi cuerpo que dice, defiéndete, corre, pega. Eso ya lo tenemos diseñado, ya está. Entonces, frente a esa estrategia que hay un resultado, hay una realidad. Y es lo que queremos trabajar con los negociadores. Transforma tu realidad desde tu creencia, desde lo que tú crees que es una mesa de negociación. Negociar es sencillo, sí, dependiendo de las creencias. Por supuesto que es sencillo, pero depende de tus creencias. ¿Por qué? Porque hoy hablamos en la física cuántica de la vibración, de la energía. Y casi ya para cerrar, abundancia es para hacer un curso completo. La ley de la física, ¿sí? Las leyes, las que hemos venido aprendiendo, dice, siempre hay una causa para eso que estás viviendo. Siempre revisa la causa. Yo he estudiado acupuntura, no porque me encante dedicarme a eso, no, para conocer por dentro el ser humano. Y en acupuntura lo que uno aprende es que 5.000 puntos que hay en el cuerpo, yo puedo tocar un punto. ¿Por qué? Porque quiero ir no al síntoma, compañeros, quiero ir a la causa. Y eso es mágico para un negociador, cuando el negociador entiende, ya sé por qué me reaccionó así, ya sé por qué me dice que no, ya sé por qué no habla, ya sé por qué se retiró de la mesa, ya sé por qué me quiere decir que no hay tiempo, que volvamos después. Entender la causa. Cuando tú entiendes la causa, resuelves muchas cosas en un tiempo más corto. Eso quiere decir, empiezas a correr en otro carril, cambias la velocidad. ¿Ok? Y finalmente, entender esto, regresar al trueque, entender el esquema del trueque. Y probablemente ustedes dirán, pero este tipo está loco, ¿cómo así que el trueque? Sí, el trueque tiene muchas garantías porque hablamos sobre las variables. ¿Qué necesitas tú? ¿Frijoles, arroz, pan? ¿O necesitas tela para tu traje? ¿Qué necesitas? Ese es el mundo de la negociación. Es que yo tengo frijoles, pues deme sus frijoles, pues si no los necesitas se te van a perder. Sí, pero no me importa, yo quiero más y quiero más y quiero más. Y te desconstruyes para poder entender lo que ya les dije, el poder del observador. ¿Ok? Abundancia, primer concepto. Ahora entremos a la parte de lo que yo considero los fundamentos de la negociación. ¿Ok? Y comencemos con el primero, el opuesto complemento, el OC. Vamos a hablar no de enemigo, quítate esa creencia, por favor. Me encantaría que después de esto, algunos de los que están acá con nosotros se animen o pídanos a través del Centro de Conciliación, a través de la doctora Diana, en las redes mías, ahí estoy. Pidan, Yesid, mande eso que usted dice que la ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje ya está confirmada. Funcionamos funcionamos de acuerdo a lo que expresamos, a lo que decimos. Ahí hay energía, aquí hay partículas. Ustedes dirán, pero yo no veo nada, pero están ahí. No porque tú no las veas, no existen. Entonces, cuando tú hablas una frase, cuando tú entregas una palabra, cuando hacemos nuestra conciliación y llegamos, y hay algunos abogados que todavía no creen en esto, y yo le digo, por favor, vaya y saluda al abogado, vamos a saludarlo. Y alguien dice, no, 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 ¿cómo se le ocurre? No vaya a hacer eso porque entonces yo no lo contrate. Pero, ¿qué quieres conseguir? ¿Quieres pelear
o quieres arreglar en abundancia. Tengo gente que me llama y dice, sí, llevamos 28 que mi papá murió y nos dejó tantos millones y entonces nos hemos demandado y estamos cansados, queremos conciliar, ya queremos negociar. El dolor es natural en el ser humano, ustedes lo saben. El dolor es natural, nos puede doler. Pero todo lo que va más allá del dolor, lo creamos los seres humanos, nosotros. No es natural, no es natural. ¿Y saben a qué me estoy refiriendo, verdad? Al sufrimiento. Negociar me encanta, ¿por qué? Porque es una habilidad que desarrollamos nosotros para evitar el sufrimiento, para comprarnos un cáncer. Ustedes métanse a la Organización Mundial de la Salud, ya empezaron a publicar cómo se produce el cáncer, qué es lo que pasa en la célula. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos un medicamento, no sé si lo han visto en las farmacias, debería empezar a venderse. Se llama negociación, se llama mediación, se llama conciliación. Ese medicamento. Algunos de nosotros ya lo conocemos y lo entendemos. Segundo, en esa comprensión hay algo clave y es entender que tengo un opuesto complemento y la D es difícil. Miren este concepto que me encantaría que lo pudieran ustedes procesar y ampliar en las preguntas. ¿Cómo así, Yesid? Opuesto complemento, sí, lo entiendo. Es el otro, es mi pareja, es mi jefe, es mi hermano, es mi tío, sí, es el vecino porque pasé, le toqué la puerta, se dañó un poco la bisagra. Ok, sí, es esto opuesto complemento. ¿Por qué se volvió difícil? El opuesto complemento, y aquí lo dejo como interrogante interesante. Por eso digo, arrancamos en el corazón, arrancamos contigo, no con el vecino. Opuesto complemento difícil quiere decir que hay algo en ti que todavía no has podido comprender y por eso tienes ese conflicto. Revisemos hoy cuántos conflictos tenemos en la vida, o sea, cuántos aros tengo en el aire y todos los días me despierto y digo, ay, otra vez. A mí me encanta y se los digo de corazón. Cuando hay algo en mi vida que no funciona, lo primero que hago es, si estoy muy lejos, llamo. Mira, ¿qué pasó con esto? Si la persona ya no quiere, bueno, ya no quiere, pero yo limpio mi proceso. Lo que llaman algunos en la terapia el perdón. Yo el perdón lo entiendo con una palabra muy sencilla, comprender, entender por qué reaccionó así, por qué me amenazó, porque cuando yo entiendo eso, ya se perdonó, o sea, dejo de sufrir. Tercer elemento de la comprensión de esos fundamentos, que es clave. Ojo con esto, voy a ir rápido porque el tiempo avanza y sé que si me paso me jalan las orejas. Y la idea también es tener posibilidades de conversar con ustedes. Los SIMBAC para mí son el corazón de la negociación. La I de los intereses, lo que nos ha enseñado Harvard, el profesor Roger Fisher, etcétera, válido, sí. Pero hay algo que ellos no trabajaron y que los latinos necesitamos. La N de las necesidades. Y siempre he dicho, cuando un negociador entiende la necesidad del opuesto complemento, es otra cosa. Es otra cosa. El poder en una negociación no está en los intereses, está en descubrir las necesidades que tenga esa persona que pueden llegar a convertirse en intereses. Pero si tú descubres la necesidad y abordas la necesidad, la negociación corre a otro nivel. Luego viene la B y la A, que son los valores, la ética de la negociación. Nosotros nos movemos, a mí me encanta ese esquema que explico muchas veces y es, nos movemos en dos parrillas, en dos límites. En la base, la biología, cómo es el ser humano, las emociones, algo de lo que les quiero hablar, por qué reaccionamos así, por qué somos así, etcétera. Y arriba, la ética. Qué rico es cuando uno puede poner su cabeza en la cama, en la almohada y dormir. Eso es una belleza. ¿Fácil? No, muchas veces es difícil. Por supuesto que muchas veces es difícil. Y la G, finalmente, que son los gustos. Toda la programación neurolingüística metida en este modelo. ¿Cómo así? ¿Qué quiere? Sí, yo tengo que entender que ese opuesto complemento que tengo ahí es visual, es auditivo, es kinestésico y ver qué es lo que la ciencia ha trabajado para decir, ahora, como yo soy limpio en la negociación, voy a persuadirlo
Voy a influir en mi hijo, en mi pareja, en la gente que tengo alrededor que quiere estar a mi lado. Los gustos, que es el área de la influencia, no de la manipulación, porque la idea es ética, ¿ok? Hay un tema que es clave. Nunca te vas a una mesa de negociación sin tener el NBN. ¿Qué es el NBN? El nivel básico de negociación, que tiene que ver con ¿qué? Con todo lo que yo quiero ir a conseguir para mí. No tengo abundancia, estoy aquí. ¿A qué vas a la mesa de negociación? Por eso siempre digo, ¿cómo que vas a una mesa de negociación y te dicen, oiga, ¿por qué no pierdes un poquito y yo pierdo otro poquito? Digo, no, por favor. ¿Cómo puedo vivir en ese mundo de que tú pierdes y yo pierdo y me preparé 3 meses para venir acá a perder? ¡Wow! ¿En qué mundo estás? No, es que mire que él pierde un poquito. No. Nivel básico de negociación te permite antes de ir a la mesa de negociación a decir, yo de aquí para arriba todo me interesa, de aquí para abajo pierdo emocionalmente, en relaciones, en vida, en tranquilidad. Todo eso hay que valorarlo porque la negociación es integral, la negociación es un ejercicio de vida, no es un ejercicio de dólares, pesos, yenes, euros. No, por favor, entendamos eso. Hay que romper ese paradigma. La negociación es un ejercicio de vida y para eso son los INVA, ¿ok? Y luego viene algo que usamos en economía que se llama el FON, el FON, que es la frontera óptima de negociación. Y ahí está en la práctica metida la abundancia de que hablé. Frontera óptima de negociación. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Quieres volar? No, sí, pero el ser humano no puede volar. Depende. Depende cómo tú diseñes el vuelo. Hay personas que vuelan en la noche. Y ustedes lo saben. Entonces depende de la creencia. ¿Ok? Bueno, y el concepto en el que tal vez tenemos que quedarnos mucho tiempo, yo lo resumo en 1 minuto, pero tenemos que quedarnos es aprender a perfilar. Aprender a perfilar es, ya sabes quién eres tú. Ahora, ¿quién es tu opuesto complemento? ¿Cómo así? Claro, tú tienes que saber quién es, cuáles son sus creencias, de dónde viene, por qué piensa así, por qué reacciona de esta forma. Entonces, hay unos esquemas que hoy usamos en psicología para perfilar. Entonces, tenemos gente que es muy racional. Al racional yo no le puedo aplicar las mismas herramientas que le aplico a un emocional. Son diferentes. Cuando yo entiendo eso, negociar es muy fácil. El poder de perfilar. Y yo perfilo directamente o indirectamente. Algunos de ustedes o nosotros, muchos de nosotros hemos estado aquí y hemos sido entrevistados. Y nos hacen perfilación directa. Lléneme este formulario, haga esto. Sí. Después de que aprendamos este ejercicio, tú no necesitas aplicar formularios. Tú miras la gente, la observas y te vuelves un perfilador de acuerdo a lo que sucede. ¿Qué traje trae? ¿Qué vestido tiene? ¿Qué corbata usa? ¿Qué cuadros pone? ¿Cómo es su oficina? ¿Cómo habla? ¿Cómo se dirige a la gente? ¿Cómo camina? Aprender a perfilar es una maravilla y es parte de lo que la ciencia nos comparte. Y creo que con este ya terminaríamos, que son los BACOG, que es la neurolingüística que les decía ahora. ¿Quiénes son visuales? El visual piensa de una forma, reacciona de una forma, escribe de una forma. Entonces yo le digo a mis colegas, lee ese correo y dime si es visual, auditivo, kinestésico. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Escríbele la respuesta en su área visual. No, pero es que, ¿cómo le voy a decir que me gustaría verlo si yo no escribo así? Sí, pero yo no te estoy diciendo que te transformes tú, te estoy diciendo que te adaptes a la condición del opuesto complemento difícil que tienes para que cuando él reciba eso haga clic. Ese es el poder de la herramienta. ¿Ok? Y nunca, nunca te vayas a una negociación sin un plan B, porque el plan B nos da libertad. A veces nos vamos solo con un área y entonces lo que los otros digan, así debemos quedarnos. ¿Perfecto? Para conseguir esto, que es los famosos que todos ganemos. Todos ganan. Todos ganan.
La pirinola puede dar muchas vueltas. Nosotros tal vez nos hemos enfocado en una donde pon uno, pon dos, todos pierden, nadie gana, pero hay una forma de conseguir que todos ganemos. Y ahí entonces es donde nace este modelo que ustedes ven ahí que dirán, uy, pero eso es como una estela maya, ¿no? Es muy sencillo. Creo que tengo unos 10 minutos, me confirman, más o menos para terminar esto que les quiero mostrar. Arrancamos en el corazón, ¿sí? Aquí en el corazón. El negociador. Ten en cuenta que el corazón del modelo eres tú. El corazón del modelo soy yo, el negociador. ¿Y se adorna con qué? Con tus emociones. ¿Cómo eres tú emocionalmente? ¿Por qué reaccionas así? O tú no eres emocional, tú eres de los que escribe. Buenos días, estoy esperando el documento. Ni siquiera saludas. Sí, es válido. Así es. No es nada malo. Quitémonos esa crítica. Es que no, él es diferente. Que viva la diferencia. Esa es una maestría de todo negociador, entender la diferencia. Y naturalmente se mueve por ahí. Entender cómo funciona el cerebro y cómo funciona la reacción del corazón y el cerebro en nuestro sistema. ¿Ok? Ese es el primer ejercicio. Segundo ejercicio, ¿cuál es la situación que estás negociando? ¿Dónde estás? ¿Estás en Europa? Pero sí, pero en Europa, ¿pero dónde? Ah, estás en Suiza. ¡Wow! ¿Estás negociando con quién? ¿Con Roger Federer? Él es muy diferente a la gente que maneja, no sé, el tema financiero. Muy diferente. No, no, estoy en Alemania. Y entre suizos y alemanes, ¿qué diferencia hay? Ah, no, los alemanes son mucho más estructurados. Ah, bueno, no, pero no estás allá. Estás en Argentina. ¿Y cómo pensamos los argentinos? ¿Cómo son los argentinos? O los uruguayos, o los bolivianos, o los peruanos, o los colombianos. Sí, pero todo colombiano no. En el interior, donde dicen es que en la nevera piensan de tal forma. ¿Por qué? Porque estamos arropados. En la costa se piensa diferente. Situación. Y en la situación hay gente, pero ya dijimos, hay que perfilarlos. Hay un contexto que yo tengo que entender y sobre eso armo posibilidades. Des en cuenta cómo vamos construyendo. Este es el modelo ya desmenuzado. Y entro a lo cultural. Lo cultural es clave. ¿Cómo es esa familia? No sé si ya leyeron ustedes las memorias de ese personaje que podría haber llegado y decidió retirarse de esa vida familiar especial en Inglaterra, ¿no? ¿Y quién lo transformó? ¿Cómo llegó esa pareja a su vida y cómo una cultura norteamericana lo jala y le dice, no, da declaraciones, ¿Qué creen ustedes que está pasando a la familia? Des en cuenta que mucha gente ahorita está empezando a hablar de estos procesos que para muchos de quienes conviven allí lo consideran normal. Revísenlo. ¿Cómo mides el éxito? Yo te voy a dar éxito. Yo quiero que tú, cuando te sientas conmigo, digas, me encanta sentarme con este personaje. ¿Saben por qué? Porque me hace ganar. Y yo llego y levanto y digo, oiga, pero yo nunca le di nada de yo, no saqué mi plata, mi cuenta sigue igual. No se trata de plata, se trata de variables. Entendamos ese esquema. Medición del éxito, ¿cómo lo entiendes? Tengo que ver su mundo laboral. ¿Por qué trabaja ahí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo está cableado para lo que hace? Porque es que eso es lo que me permite a mí nadar en una negociación de largo alcance. ¿Cuáles son sus hábitos? Muchas negociaciones las hacemos es en una pista de atletismo, en un campo de golf. ¿Ustedes creen que las grandes empresas hoy, los presidentes y los CEO, dónde es que hacen los grandes acuerdos? Se acabó ese tema de veámonos en el club, todavía hay algunos, pero esencia son otros lugares. Mire, falta tiempo, pero mire, les digo algo. A mí me llama un día un presidente y me dice, Jessy, yo no voy a ir a un curso de esos, me parece interesante, pero ¿por qué no te haces un curso para presidentes nada más de compañías? Y contrata no sé, un lugar especial, métenos al mar en un buque muy especial y manténnos ahí un día y díctanos la charla ahí donde estemos, protegidos, separados y entre presidentes. ¡Guau! Oiga, bueno, la profesión no negocia igual el arquitecto, el ingeniero,
el mecánico, somos diferentes desde la profesión, lo cultural. Y aquí trabajamos los protectores, principios, la ética, los criterios objetivos de una negociación. Discutimos y discutimos sobre cosas que se pierden el tiempo porque no tengo criterios objetivos para aplicarle a la negociación. La relación costo-beneficio es diferente. Es que me vale tanto. Depende. Hay personas que están dispuestas a dar muchísimo porque no lo valoran en dinero, lo valoran en tiempo, lo valoran en salud. Revísalo. Y el manejo emocional, hablamos de las emociones, de las básicas, cómo es el miedo, cómo es el amor, cómo es la tristeza. Yo tengo que aprender a perfilar para que esté en una mesa y estoy viendo a mi opuesto complemento que está triste. Tú no puedes negociar en tristeza, entiende eso. La emoción de tristeza es tan poderosa que no puedes sacar, no puedes llevarlo a otro espacio. Cambia la técnica, cambia la estrategia. Trabajamos los miedos, trabajamos las posiciones, la gente que es dura, pero también los que son mentirosos, los seductores. Trabajamos todo lo que podemos encontrar en una mesa para que, como está siendo claro y tienes una filosofía al negociar, no llegues a la crisis diciendo, es que no se puede ser bueno porque la gente se aprovecha de ti. No, es porque tú aprendes a leerlos y sabes quién se quiere aprovechar de ti. Y por eso aplicamos herramientas. Siempre tenemos un objetivo claro, los INVA que ya lo vimos, los BACOP, los NBN, una agenda. Nunca entras a una negociación sin una agenda, no se puede ser. Tú sabes qué quieres más y entonces sorprendes al otro diciendo, pero eso se puede hacer. Claro que se puede hacer, claro que se puede hacer. Trabajamos cuadros de alternativas. ¿Cómo yo preparo una negociación? Tengo que tener mínimo 3 alternativas. No es que tengo 2, no, 2 no son alternativas, eso es dualidad. Pero yo tengo ya, mire, aquí está, sí, pero con una sola nunca te puedes ir. ¿Por qué? Porque el opuesto te dice no y se acabó la negociación. Tienes que tener muchas y hacemos una comparación de cómo se prepara una negociación donde tú tienes tus alternativas y diseñas alternativas para el opuesto complemento, pero de forma diferente. ¿Para qué? Para que tengas un espacio de horas y horas y horas para poder negociar. Y hablamos de muchas variables. Aquí está el ejercicio de la negociación. Con esto ya estoy casi terminando para abrir el espacio de las preguntas. ¿Ok? Las variables. El tiempo es una variable. Puede que la gente esté dispuesta a pagar muchísimo por tiempo. Dáselo. Y se acabó. Pero es suficiente. Tienes que entender ese mundo. Por favor, quitémonos el hecho de que la variable más importante es la plata. No. Y se lo puedo demostrar con todos los ejercicios que ustedes quieran y ejemplos. Las relaciones es una variable, sí, hay gente que necesita ser apretada, acuchichada, como decimos en algunos países de acá, cercana, hablar de cosas adicionales. ¿Por qué? Porque está dispuesta a pagar por eso. El precio, el riesgo, la calidad, el servicio. Bueno, el poder. Hay gente que le encanta que tú le des poder. Doctor, licenciado, su majestad. Y están dispuestos a pagar por eso. ¿Ok? Las variables. Y el tema de las opciones es, ¿qué tengo yo en la mesa de negociación que puedo ir a nadar a otra piscina? ¿Por qué? Porque mi panorama se amplió. Yo voy con una propuesta, me siento a negociar y empiezo a escuchar. Y cuando yo aprendo a escuchar, ojo con eso, no estoy dando respuesta. Es que me está diciendo esto y ya le contesto. No, tomo nota de todo, aprender a preguntar. Tomo esto y puede que mis variables fueron equivocadas, mi diseño no funcionó. Entonces, ¿qué hago? Retomo la negociación y abro mis opciones. Aquí se trabaja en la tipología de los negociadores, que son los que salen de acuerdo a la perfilación. Los racionales, los emocionales, los kinestésicos, los fantasiosos. Hay gente que es fantasiosa, que te pone cosas que no puede demostrar en la vida real, ¿no? Gente que es muy científica. Al científico tienes que tener principio de adaptación para ser científico. Oye, sí, pero yo no soy científico. Yo no te estoy diciendo que seas científico. Te estoy diciendo que estás sentado con un científico, piensa, actúa y adáptate al científico para que él diga, me encanta negociar contigo porque estamos muy cerca. Bueno, compañeros, y sobre eso se arma lo que llamamos la estrategia de la negociación. ¿Ok? Información confiable, aprender a escuchar, enfocarnos en los temas de creatividad. Negociación es pura creatividad. Y entonces mostramos ahí cómo es que nace la creatividad. Nace de la esperanza, del poder de tener fe, de creer.
Bueno, yo ahí dejo para que ustedes puedan hacer todas las preguntas del caso. Perfecto, me encanta que tenemos colegas de España, de Chile, de México, de Costa Rica, de Ecuador, también tenemos colegas de Guatemala, de Panamá. Pues bienvenidos todos, qué placer. De verdad, muchas gracias por estar aquí y yo abriría el espacio, doctora Diana, para las preguntas que tengan los colegas, por favor. No te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahí estamos, sí. Ok. Entonces, decía que me encantó la conferencia. Muchísimas gracias, que yo estaba aquí concentrada, escuchando todo el contenido. Vamos a ir revisando. La idea es que, bueno, durante la conferencia, si tienen unas preguntas específicas o ahora, pues puedan comenzar a hacer. Aquí la primera dice: buenos días, el material será compartido con posterioridad. Bueno, esta la puedo compartir. Le comentamos que esta sesión está siendo grabada y posteriormente la estaremos publicando en el canal de YouTube de Sostenibilidad Empresarial Unisimón. Ahí ustedes pueden consultar esta conferencia y suscríbanse, aquí está el canal, y le ponen una campanita para cuando esté publicada la conferencia, pues enseguida se van a enterar. Recuerden que las preguntas las deben realizar en el chat. Voy leyendo las preguntas. Acá tenemos otra. Bueno, saludos de Nicaragua por acá. ¿Cómo se maneja la violencia en una negociación? Es una pregunta que nos hacen por acá. Bueno, vamos contestando una por una, doctora Diana. Sí, una por una. Ok, bueno, a ver, ¿qué es violencia? Porque alguien podría decir, no, violencia es que se levantó y me va a dar un golpe, o violencia es que simplemente me empieza a levantar la voz, o violencia puede ser que no me mira, violencia puede ser que me dio la espalda, violencia es que pregunto y no contesta, o sea, ritmos de violencia. ¿Sí? Muchos ritmos de violencia, porque algunos entendemos la violencia como el ejercicio físico de atacar a alguien. No, no es eso. La violencia puede comenzar con una mirada. Entonces, primer paso recomendado, identificar lo que dijimos ahora. ¿Cuál puede ser la causa? Y volvamos a la esencia de esta charla. Revisa qué tan violento eres tú. No, yo no. Yo soy un alma de Dios. Si usted viera, yo entro rezando a toda hora. Ah, bueno, perfecto. Si tú eres así, ya eres claro, hay que ser honrado en este ejercicio. La reacción tiene una causa. ¿Cuál puede ser? De pronto no eres tú, ¿sí? Partamos de ese hecho. No eres tú. Es la otra persona. Y entonces ahí viene lo que yo les compartía. La forma como tú observas a ese observado puede influir en lo que va a ocurrir en la negociación. Entonces partamos del hecho de alguien que viene muy molesto, porque no le gusta la forma como lo han, porque se ve afectado en esto, le han hablado mal de ti, etcétera, entonces llega molesto. Pero ahí está el ejercicio nuestro, en el poder de transformar eso. Yo he tenido casos en conciliación donde alguien se ha levantado a darle un golpe a otro. Y entonces hay insumos que tenemos que usar. Este es un insumo importante. Aprender a tener saliva en la boca, oígase bien, esto que voy a hacer acá, calma, porque la saliva en la boca es un conector neuronal. Si ustedes revisan, una persona que grita, que se vuelve violento en una negociación, es una persona que pierde el control y que generalmente, y díganme lo quienes están aquí, la boca se seca, nos volvemos muy animales. O empezamos, la baba empieza a salir por acá, y empezamos a ladrar y hacer ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Usar unas técnicas. Entonces, una técnica puede ser que mojemos la boca, ¿ok? Esa es la biología humana, poder entender eso y decir, oiga, qué fácil puede ser ayudar a alguien a que no sea violento. ¿Por qué? Porque no entendió. El primer paso no es que él lo haga, es que yo lo pueda hacer.
Segundo, aquí podemos dar 5 o 6, pero voy a dar 2 para poder abrir a otras preguntas. ¿Qué puede ser? Comprender desde 2 puntos de vista, desde lo cognitivo, por qué reacciona esa persona así, y desde lo emocional. Son 2 cosas, porque la gente dice, no, haga link con él, ¿no? Haga un rapport. Digo, pero ¿qué tipo de rapport? Cognitivo es poder entender por qué llegó molesto. Viene con hambre, le cortaron la luz en su casa, lo despidieron de su empleo. No sé, hay tantas cosas. Su hijo está en la clínica. Cognitivamente tienes que entender, y cuando tú entiendes cognitivamente te conectas emocionalmente y entonces puedes entender una emoción de furia, de rabia. Y cuando tú la entiendes, ahí nace un rapport para decir, entiendo esto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque te identificas, no te pones en contra, sino te pones al lado. En Jiu-Jitsu hay algunos ejercicios que nosotros promovemos en negociación, que son 3 pasos. Primero, aléjate del que te va a atacar. Primer paso. Segundo, acércate después de que ya te alejaste y él empezó a pegar y ya no te agarró. El otro es estar lo más cerca de él. ¿Para qué? Para que él te pueda ver de su lado y no del lado contrario. Y tercero, ayúdale a cambiar la forma de atacar por una forma de entender. Fórmulas que se pueden usar. Yo sé que tal vez son respuestas muy cortas, pero bueno, yo espero que al colega o a la colega que haya preguntado le pueda servir esa respuesta. No te escuchamos, Diana. ¿Sí? Acá Ahí tenemos sí. varios agradecimientos de España, Nicaragua. Gracias por conectarse, ustedes que van escribiendo ahí. Y hay otra pregunta que dice, ¿cómo enfrentar una negociación con diferencias interculturales? Es decir, cuando una parte es originaria de un pueblo indígena y la otra parte no lo es. Esto pasa mucho, profesor y colegas, en ciudades fronterizas con costumbres de vida muy diferentes. Así es. Qué buena pregunta. Muchas gracias para quien la hizo. A mí me costó entender que una buena negociación comienza abrazando el árbol. Oiga, ¿qué es eso? ¿Cómo así que abra? Sí, en algunas de las poblaciones indígenas donde les contaba que hice mi tesis doctoral, abrazar el árbol es alimentarnos de la energía del árbol. Me costó entender ese triángulo que hay entre la Tierra, el universo de ellos, ¿sí? ¿Cómo así que esto tiene una conexión para generar una energía especial? Amar la Tierra. Entonces, nosotros tenemos un conflicto de tierras y entonces el occidental ve la tierra como donde va a construir el apartamento, la casa, ¿no? Donde voy a... ¡Qué equivocación tan grande! Porque no puedo entender que la tierra es para cultivar, no para construir. ¿Me entienden ese ejercicio tan poderoso que es poder comprender? Y cuando yo comprendo, puedo hacer un ejercicio sabio de negociación. Les cuento un ejemplo rápido para que puedan entender esto. Muere una señora. Una de sus hijas se había ido a vivir a otro país con una cultura muy diferente. La otra persona se había quedado acá. Ese es un ejercicio que hicimos acá. Muere la mamá, entonces la chica esta regresa muchos años después ya con otras formas de entender el mundo. Y la mamá había dejado una casa muy grande que era como la herencia. Entonces la chica que había venido dice, bueno, necesito que vendamos y me des mi plata y me voy. Y la otra dice, no, yo voy a morir donde murió mamá porque aquí, y cuenta toda su historia en su cultura de ahí. Voy a morir donde murió mamá, aquí me quedo y de aquí, y esto no se vende. Y... ¿Qué creen que pasó? Pues empiezan a demandarse, la que se iba a ir ya no se va y empieza un conflicto muy grande. Hasta que un día se les ocurre, oigan, ¿por qué no arreglamos a las buenas? Conclusión, adivinen a qué llegamos, a poder entender esta que se había ido, que había nacido en el mismo vientre, pero se había ido y tenía otra conciencia de vida, otra forma de entender el mundo, y esta que había vivido en esa condición indígena del lugar, del sitio. Conclusión, ¿por qué no logramos una negociación gana-gana? Que
la que se quiere ir se vaya y se lleve el dinero que quiera. Y la que se quede en el lugar para morir donde murió mamá. Alguien diría, pero eso es imposible. No, ahora en ese lugar hay un edificio de muchas plantas. Les dieron mucho dinero porque la casa no servía para nada, pero el terreno era maravilloso. Les dieron y tienen cada una un apartamento ahí, la otra se fue con mucho dinero y la otra va a morir, no sé si ya moriría, desconozco ese caso que lo trabajé hace algunos años, y ahí se quedó. Entender los modelos culturales que tenemos desde la perspectiva de cómo es la creencia del otro. Bueno, espero contestar por ahí algunas de las preguntas que tienen. No te escuchamos, Diana. Audiencias de conciliación familiar. ¿Cómo puedo generar un equilibrio de poder entre las partes cuando una de ellas es sumisa? Esto antes de iniciar la negociación. ¿Y qué bibliografía puede recomendarme para aprender más acerca de su ponencia? Aquí serían dos preguntas. Diana, perdóname, es que la primera parte no te la escuché, perdón. Okay. ¿Me podría repetir? Gracias, perdón. En las audiencias de conciliación familiar, ¿cómo puedo generar un equilibrio de poder entre las partes cuando una de ellas es sumisa? Pero esto antes de iniciar la negociación. Ok. Bueno, a ver, miremos este tema. Toda persona, y oígase bien, esto rompe paradigmas, porque es que tengo una parte sumisa. Ustedes saben que en los estudios, aquellos que se creen o que nosotros observamos sumisos, usan el poder que tiene para cierto comportamiento que parece sumiso. Les voy a poner unos ejemplos, que sé que todos los hemos vivido. Una persona que nos ayuda en la casa, por ejemplo, que no, pobrecita, es que ella es sumisa. Peléate con ella y verás el poder que tiene. El que nos limpia la oficina, ¿no? O el que nos trae el almuerzo, que es gente que a veces muy humilde, me dice, no, pobrecito, peléate. Yo te invito a que te pelees con ella y verás el poder que tienen. Todos tienen un poder. Y aprender a observar eso implica que aquel que parece sumiso puede usar eso para hacer de su poder medio oculto el poder mucho más grande. Una mirada. Otra mirada. No, Yesid, efectivamente es una persona que tiene un concepto muy bajo de él, bajo autoestima, etc. Lo que nosotros hacemos en Conciliador, y eso tú lo sabes, que me está preguntando, es un ejercicio de no hacer mesas disparejas, ¿no? Lo que hacemos nosotros con el ejercicio de neutralidad es llevar a que las partes puedan tener una conversación sana y de prosperidad. Y eso se va a ver. ¿Cómo lo verías tú con una persona que realmente es sumisa? Que viene una fase donde tenemos que buscar acuerdos, alternativas, ver cuál es el conflicto, y esta persona no participa, no dice, todo lo acepta. Ahí, ¿qué hacemos nosotros? El ejercicio nuestro es decir, bueno, ¿cuál es tu propuesta? A mí me encanta, y sé que ustedes todo lo manejan, me encanta cuando nosotros decimos, cuando hablamos de las reglas, hay una regla que quiero proponer: audiencias privadas e individuales. Y pongo todas las condiciones. ¿Por qué? Porque muchas veces en la audiencia privada e individual yo puedo descubrir si realmente es sumiso o es una estrategia que se usa. ¿Por qué? Es que él siempre ha sido así, es que mi papá siempre ha sido así, es que mi mamá siempre ha sido así. Y cuando veo al papá o a la mamá, entiendo unas creencias que ellos dos no se dicen en la mesa, pero cuando tú los separas, descubres qué es. Es un poder que tenemos los conciliadores y tenemos que usar. Muchas de las audiencias en el área familiar, yo pienso que es una de las áreas digamos, más complejas que tenemos, porque la familia tiene unos libros que muchas veces desconocemos. Solo los puedes conocer cuando separas las partes y descubres qué hay detrás de eso, que nunca se lo han dicho, y llegan a la mesa de conciliación y todavía no se lo pueden decir. Pero ese poder lo tenemos nosotros para descubrir si realmente eso pasa y tratar de hacer un emparejamiento de mesa, porque si no, yo creo que nuestro trabajo no estaría cumpliendo su cometido, ¿verdad?
no vamos a sacar la persona. Estoy partiendo del segundo hecho de que sí, efectivamente es sumisa, es una persona que no habla, está deprimida, etc. En algunos casos, esa conciliación no va. Que si una persona que está deprimida, que no opina, que no dice, pues no va. Éticamente no puedo adelantar eso cuando el acuerdo no es un acuerdo, es un uniacuerdo. O sea, algo que ustedes me entienden lo que quiero expresar allí. Bueno, no, espero poder atender con eso porque es que son preguntas maravillosas que requieren un poquito más de desarrollo, pero bueno, ahí dejo algunas pinceladas nada más para que las conversemos tal vez más adelante. No, Diana, no te escuchamos. También tengamos en cuenta pues la programación. Vamos a aprovechar pues este espacio para presentarles un programa que está liderado por el doctor Yesid y que pues es para nosotros un gran placer poder contar con él en esta formación. El programa se ha denominado, se adelantó la diapositiva, gracias, ahí. Programa de entrenamiento para ejecutivos en modelo de negociación. Tengan en cuenta las personas que se conectaron para que diligencien el link de asistencia y ahí les estaremos mandando la notificación de la publicación en YouTube. Para los interesados en esta formación, aquí se la estamos proyectando. Esta va a ser una formación virtual certificada por la Universidad Simón Bolívar. Tiene pues 12 módulos y además va a incluir el libro Modelo de Negociación, una guía estratégica para conseguir acuerdos. Me gustaría, pues, doctor Yesid, que les contara a los asistentes qué valor, qué van a encontrar ellos pues, en este proceso formativo que estarían pues, con nosotros. Gracias, doctora Diana. Bueno, miren, digamos, el propósito de este ejercicio es revisión de nosotros. Es una revisión de vida, es eso. Para mí la negociación es lo transversal en nuestras vidas. Estamos negociando todo el tiempo. Nos despertamos y empezamos a negociar. ¿Y hoy qué voy a hacer? Algunos hemos aprendido que los primeros 3, 5 minutos no debes abrir los ojos, por ejemplo. Ese es un espacio importante porque es para reencontrarte contigo, ¿sí? Otros hemos aprendido que lo primero que hay que hacer es tomar agua. ¿Será? ¿Sí? Otros dicen, no, lo que hay que hacer es bajar el cigarrillo y echar café. No sé. Aprender a revisar ese modelo tuyo y decir, de lo que está ocurriendo en mi vida no me está funcionando. Si hay algo en tu vida que no funciona, quiere decir que algo deberías revisar contigo. No, es que la gente es mala. Es que no sé qué pasa con las mujeres. Y es sí, pero ¿por qué? Llevo 6 matrimonios y no sé qué pasa con las mujeres. Ese no es un problema de las mujeres, es un problema nuestro, es un problema tuyo. Revísalo, revísalo. No, es que en los últimos años he tenido 7 trabajos. Ese no es un tema de que las empresas no te quieren, no. Algo pasa contigo y probablemente esa circunferencia que te está dando vueltas y sigue rodando y rodando tiene que ver contigo. Es un tema de negociar contigo. Entonces, lo que ofreceríamos nosotros como un valor agregado es eso, que puedas decir, hasta aquí he vivido con el corte de ombligo. He vivido con ese, porque he vivido con las creencias que me dieron. A partir de ahora, voy a cortar ese pedazo de ombligo que no me está funcionando. Ese es un poco, yo diría, como la parte central de lo que debería ser. Cortar ese cordón umbilical que no te permite ser libre. La libertad es una cosa maravillosa, pero libertad no es hacer lo que tú quieras, no. Libertad es reencontrarte con esa prosperidad que quieres, con tus relaciones, como decíamos, qué rico llegar a tu casa y que alguien te diga te amo. Qué rico llegar a la oficina y que la gente diga te apreciamos. Y no que en la casa te apagan la luz y todos rezando que ojalá no llegues, o en la oficina decir otra vez este tipo, ¿cuándo lo van a despedir? Ese es un poco el ejercicio que nosotros ofrecemos. Entender qué tienes y qué puedes conseguir en tu propio esquema. Y entonces el modelo es un modelo de hacer unas conferencias, debatir, armar un muro, que nos estemos comunicando, que hablemos,
A mí me gustaría mucho que algunos de ustedes que están aquí se puedan meter al Instagram, Yesid Barrera Santos, vean videos, vean cosas de lo que... Yo siempre añoro que cuando tengo un profesor, cuando hago una capacitación para mí, me encanta saber quién está ahí detrás. Si realmente es un teórico o es una persona en la que yo puedo confiar que lo que me está diciendo lo aplica en su vida. Creo que ese es un tema clave. Entonces me gustaría que vieran ahí antes de que tomen una decisión de decir, oiga, quisiéramos hacer ese programa. Yo feliz de hacerlo. Escribimos este libro, es un libro que realmente casi que se inaugura con este grupo que se va a inscribir. Entonces, feliz de poder compartir con ustedes un tiempo maravilloso en el que creo que todos vamos a aprender. Yo diría que eso es en términos generales la revisión de todo esto. Vamos a hablar de tus emociones, qué pasa con el miedo, descubrirlo por dentro, porque en una negociación el miedo acaba con todo. Bueno, por ahí me quedaría yo, excepto que tú quieras que ampliemos un poquito más. El tema del tiempo, muchísimas gracias. Bueno, le doy la palabra a la doctora Liliana Travesedo, directora del Centro de Conciliación y pues líder de toda esta iniciativa. Bueno, yo creo que nos dejó sin palabras para todos los que trabajamos este tema de conciliación, mediación, negociación. Tenemos bastante que escuchar, bastante que aprender. Es nuestro día a día, pero muy claro, Yesid, gracias. Siempre tus conceptos siempre nos llegan. Es un, como dice, es un material importante y por eso yo soy la primera que estaré inscrita en este curso. Nunca me cansaré de aprender estos modelos de negociación. Invito a todos los que hacen parte de esta charla, a nuestros conciliadores, a los miembros de la barra Concíliate y sobre todo a estos miembros de la red iberoamericana que nos ha acompañado, que de diferentes países. Qué bonito, porque hablábamos ahorita de lo intercultural y eso hace parte también del conocimiento, cómo nosotros a través de un aprendizaje podemos aprender y desaprender para desarrollar de pronto mejor nuestra función como conciliadores, negociadores y mediadores. Creo que es una gran oportunidad que nos trae el 2023 y espero que la podamos aprovechar, sobre todo acompañado de un gran docente, un gran profesional, como es nuestro conferencista de hoy, el doctor Yesid Barrera. Entonces, invitarlos una vez más y gracias a la Sostenibilidad Empresarial de la Universidad Simón Bolívar por apoyarnos en esta oportunidad para realizar este evento. No te escuchamos, Diana. Las personas que están preguntando sobre la información del curso, en el Instagram de Sostenibilidad Empresarial USB está toda la información, ahí nos escriben y los vamos a contactar para pues brindarle todo y hacerle el acompañamiento adecuado. Ya para pues cerrar y agradeciendo pues la presencia de todos los asistentes y pues la verdad un placer poder contar con este conferencista tan maravilloso y con todas las personas que nos acompañaron de diferentes partes del mundo. También les dejamos pues una información general para cursos cortos que puedan realizar aquí en la Universidad Simón Bolívar con créditos condonables del 100% del valor de la matrícula. Esto para las personas con nacionalidad colombiana puede inscribirse. A todos, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos que se conecten en el Instagram y ahí les estaremos enviando toda la información de esta formación que vamos a abrir con el doctor Yesid Barrera en el próximo mes de marzo. Muchísimas gracias.